Entonces, esa es una manera de, partiendo de la eficiencia de Murphy, determinar el número de etapas reales. La otra manera es utilizar alguna correlación, como por ejemplo, Ocone, que es en función de la densidad, de la viscosidad que hay en el proceso y del flujo como tal. Y esa correlación, al tener esos elementos de la masa molecular también, se calcula un valor de eficiencia para determinar cuántas etapas reales se requieren en el proceso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora, bueno, tenemos una operación que es en contracorriente? ¿Ok? Entonces tenemos nuestro ejercicio otra vez con su representación en términos de relación molar. Aquí no hay nada nuevo que ya no hayamos discutido anteriormente. Ahí está la curva de equilibrio en términos de relación molar y de fracción molar. Tenemos las consideraciones de modelamiento del proceso. La mayoría de ellas son las mismas, solamente que ahora el proceso se está describiendo por este diagrama, donde la operación se da en contracorriente. ¿Okay? Ya va, tengo problemas acá, permítanme un momento. Tengo colgado el Excel. ¿Qué pasa con el archivo? Permítame un momento. Bueno, voy a tener que presentarles otro ejemplo con la misma base. Porque el archivo está dañado. Ok, el proceso, vamos a considerar ahora
un equipo que se encuentra aguas abajo del absorbedor que analizamos en el ejemplo anterior y cuya finalidad es recuperar entonces esa agua para ser reutilizada. Vamos a darle este contexto, porque el archivo que tenía para el diseño del absorbedor no me carga. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Vamos a unir los dos ejercicios. ¿Okay? Estoy diciendo que en el ejemplo anterior teníamos una columna empacada, donde entraba el gas, ese gas que tiene ese dióxido de azufre, entraba ese líquido que era agua, salía ese gas que se removía ese dióxido de azufre y sale ese líquido, por decirlo así, enriquecido con dióxido de azufre. Ese fue el ejercicio que resolví. Por la configuración de las corrientes, esto es un arreglo que se da en flujo en paralelo, cuyo análisis es similar al que se hace en flujo en cruzado. Entonces, ahora, esa corriente de líquido se trata en una segunda columna, se pone en contacto, por ejemplo, con aire o con un gas que tiene una composición, perdón, voy a cambiar la configuración porque es lo que queremos hacer. Se pone en contacto con una corriente de gas que ingresa por la parte inferior. Entonces, arriba, la transferencia de masa iba de gas al líquido en un proceso de absorción. Ahora pongo en contacto ese líquido con un gas para remover el SO2. Ese gas sale por la parte superior, ¿ok? Ya ha removido gran parte del CO2. Generalmente, esto es un ejemplo muy simplificado de lo que sería un proceso de endulzamiento de gas natural. Ese gas puede ser el gas natural y estoy removiendo un compuesto agrio como es el CO2. Luego, ese líquido, que no es agua, sino que generalmente son aminas o glicoles, pasa a una columna despojadora, donde retiramos ese CO2 y ese CO2 que se enriquece en esta fase gaseosa, ahora que no es el gas natural, sino que es un gas aire, por ejemplo, o algún otro tipo de gas que no tenga ningún valor comercial, se envía a lo que se conoce como un proceso Claus, que es un proceso de recuperación de azufre para comercialización de azufre. Entonces, aquí entramos en lo que es la columna despojadora. En esa columna despojadora, el líquido sale por la parte inferior, ¿ok? El gas que se ha enriquecido con el SO2 pasa por la parte superior, y entonces ahora tenemos un arreglo en contracorriente. Entonces, de esa manera estamos cerrando este ciclo de una otra operación donde la transferencia será en sentido contrario, que tenemos un arreglo en flujo cruzado. Creo que hasta que no haya abierto el otro archivo nos ha quedado mejor para este tipo de problemas. Entonces, el enunciado es básicamente similar, solamente que ahora el líquido tiene una composición dada de SO2, el gas tiene otra composición dada de SO2. Lo que voy a hacer es que al final del día, tengo varios pendientes. Tengo que terminar de asignar las mezclas a los grupos que se registraron a última hora y cargar este taller. ¿Okay? Digo al final del día porque tengo toda la tarde ocupada con diseño. Voy a cargarles este taller. Se los voy a plantear para que trabajen entonces el taller de flujo en contracorriente. Pero conceptualmente esta es la condición que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Que este líquido que viene acá tiene una fracción molar de gas, XN más 1,
igual a 0.1935, ¿ok? De ese líquido conocemos el caudal que trae esa corriente. Tiene un caudal en metros cúbicos de 0.61 metros cúbicos por segundo. Está definida esa corriente como tal. Y además de eso, tenemos un requerimiento que es que haya un porcentaje de remoción del 84% aproximadamente. Entonces, preguntas que nos hacemos. Bueno, bajo esa condición a la cual ingresa ese líquido y ese porcentaje de remoción que se quiere en la columna, ¿cuál es el flujo A? Por ejemplo, el flujo mínimo de gas, que es el mínimo requerido para lograr este porcentaje de remoción. Y luego, por ejemplo, podemos tener una relación que nos diga G entre GS mínimo igual a X veces para determinar entonces cuál es la cantidad de gas real que ingresa al proceso. Entonces, básicamente eso sería este planteamiento para unir todas las ideas. ¿Qué dudas surgen?